En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a dar inicio a la predicación del Santo Evangelio y a un mensaje dedicado a los familiares y amigos de nuestros hermanos que se reúnen por este tiempo en conferencia, que querían tenerle a usted allí, pero que no es posible a causa de la condición que rodea, que ocurre en la tierra con esta pandemia. Pero ellos están haciendo el esfuerzo para que usted reciba un mensaje que le ayude a conocer a Cristo como su Salvador personal. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a leer en las Sagradas Escrituras, en el Evangelio escrito por el evangelista Lucas, en el capítulo 11, Lucas capítulo 11, y el versículo 49. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí os digo que será demandada de esta generación. Y otra porción en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17 y el versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hasta aquí estaría suficiente la lectura, anhelando que el Señor la haga prosperar en cada cual que oye con interés. Amén. El cielo es conmovido cuando muere un inocente. Y Dios registra con precisión desde tiempos antiguos, cuando sus fieles servidores son alcanzados por tragedias que tronchan su existencia en esta tierra. Y aun cuando el mundo sigue su curso indiferente, el conocimiento de nuestro Dios tiene un registro claro de cada uno de esos eventos que han conmocionado la justicia divina. Y en la porción que leímos en el Evangelio escrito por el evangelista Lucas, el Señor está haciendo referencia a la muerte de dos inocentes, dos hombres que vivieron obedeciendo y queriendo honrar al Señor, pero que la dureza del corazón de los impíos se levantó contra ellos para dañarle. Y alguien podría decir, ¿se da cuenta? No vale la pena ser fiel y obediente a Dios, al fin de cuentas no ocurre nada. Y cuando llegamos al libro del Génesis capítulo 4, allí encontramos el registro divino de la solemne historia de aquellos dos hombres hermanos de padre y madre, que cada uno de ellos propuso llevar una ofrenda a Jehová. El mayor llevó de lo mejor de los frutos de sus tierras, Caín. Y él quiso honrar a Dios con lo mejor
que tenía de sus frutos, pero no por lo que Dios había demandado. Pero Abel llevó a Dios su ofrenda, y él llevó lo mejor de sus ovejas, una ofrenda en sacrificio, derramando la sangre de una víctima a su favor. Pero Dios registró en su santa palabra que él miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero que no miró con agrado ni a Caín ni a la ofrenda suya. Y esto hizo que Caín se ensoberbeciera, se ensañara y decayera su semblante. Y Dios le dijo a Caín: ¿por qué te has ensoberbecido, ensañado y ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está allí a la puerta esperando para hacer estrago en tu vida. Mire, apreciado oyente solemne, como encontramos allí en el libro del Génesis, cuando Caín entonces decide cometer ese atroz hecho e invitar a su hermano Abel al campo, y estando en el campo, Caín se levanta contra su hermano Abel y le mata. Abel, inocente de lo que tramaba el corazón perverso de su hermano, acompaña a Caín. Caín no tenía excusa para decir: yo actué con Abel así porque Abel siempre estaba con una desconfianza conmigo. Abel siempre me estaba señalando como el más malo. Abel extendió amistad. Abel extendió compañerismo a uno que no lo merecía. Mire, apreciado amigo, usted, joven caballero que escucha, señora, por la misericordia de Dios extendida sobre este mundo, el mundo permanece hasta el día de hoy. Y si Dios abandonare al hombre, él dejará de ser. Salgamos al campo. Y se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Cuántas interrogantes en la mente de Abel cuando veía la mano de su hermano Caín contra él para derribarle, para dañarle? El Espíritu Santo guarda silencio de mayores detalles. Se levantó contra él y le mató. Pero también encontramos que Abel muere en total silencio. Mire, apreciado amigo, amiga, caballero que escuchas la predicación del Evangelio, queremos decirte que el inocente murió por el culpable. Y esta vez no es Abel, sino el único ser que ha pisado este planeta sin pecado, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Pero todo no quedó así. ¿Dónde está Abel, tu hermano? No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Dios demanda la muerte del inocente de mano del culpable. Pero mira la otra historia a la que el Señor hizo referencia: la muerte de Zacarías. Y encontramos allí en el segundo libro de las Crónicas, desde el capítulo 22 hasta el capítulo 24, usted puede apreciar esta solemne historia. Y nos vamos a encontrar que en el tiempo de los reyes de Israel ocurrió este evento en que una perversa mujer usurpa el trono.
y da muerte a todos los herederos al trono, con la excepción de un pequeño niño de 1 año, que Joiada, el sacerdote, lo escondió. Y lo tuvo escondido durante 6 años para que esta perversa Atalía no le diera muerte. Y cuando aquel niño llegó a tener 7 años, Joiada el sacerdote preparó una estrategia militar para que aquel niño de 7 años fuese ungido y coronado como rey. Y en aquella estrategia militar habían hombres preparados, armados, para que quien usurpaba el trono no pudiera impedir la coronación del verdadero rey. Y qué solemne, aquel día el pueblo de Israel vio a su rey coronado. Aquel niño de 7 años ahora era rey y tenía a su lado un hombre que le guiaba, que le dirigía, Joiada. Aquel hombre ya tenía una edad avanzada. Para aquel tiempo Joiada ya era un hombre de unos 90 años. Y sabe, apreciado oyente, la palabra nos revela que Joiada murió ya muy viejecito. Y después que murió Joiada, quien tanto cuidó, ayudó y protegió al rey, Joiada, muerto, ahora el rey Joás se aparta del camino de Dios. Ahora el rey Joás y el pueblo comienzan a ofrecer sacrificios a dioses ajenos y comienzan a hacer lo contrario a lo que Dios había demandado. Y el Espíritu Santo vino sobre Zacarías, el hijo de Joiada, quien tanto había ayudado a Joás desde que tenía 1 año. Y Zacarías habló en el poder del Espíritu Santo para señalar el pecado del pueblo y para decirles que por causa de ese pecado Jehová les castigaría. Qué solemne. El pueblo, apoyados en el rey, dieron muerte a Zacarías. Y aquel día murió otro inocente. Y todo siguió aparentemente como si nada ocurría. El rey en su trono y el pueblo haciendo como quería. Pero más tarde entre el pueblo de Dios se encontró su amado Hijo. Y está dando testimonio de lo que Dios había dicho por sus profetas. Les enviaré profetas y apóstoles. Y de ellos a unos crucificarán, a otros perseguirán, a otros matarán, para que venga sobre esta generación toda la sangre inocente que ha sido derramada, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Dios desde el cielo tiene fiel registro de cada injusticia que se cometa bajo este cielo azul. Pero qué solemne ver la muerte de Abel. Qué solemne contemplar la muerte de Zacarías. Pero qué solemne es el registro divino que dice que eso será vengado. Apreciado amigo, si uno se conmueve al ver cómo toma en cuenta Dios la muerte de estos fieles servidores, cuán solemne es aún
la apreciación del cielo ante la muerte de su amado Hijo. Dios envió a su amado Hijo a esta tierra para hacer que su Hijo habitara entre los hombres. Sí, los mismos descendientes de aquellos que habían actuado con violencia contra sus profetas, contra sus mensajeros, aquellos cuyos corazones estaban cerrados para Dios. Entre ellos hizo habitar a su amado Hijo cual un tierno niño. Le hizo vivir en la casa de un sencillo carpintero. Dios permitió que se desarrollara hasta alcanzar la adultez en medio de una familia pobre, hasta que cuando tenía aproximadamente 30 años, todos comenzaron a ser sorprendidos por la sabiduría de las palabras de su boca. Muchos llegaron a asombrarse y reconocer: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. El cielo tenía un culto constante en la obediencia de su amado Hijo. Aun cuando todo era contrario a él, el Hijo de Dios en todo era conforme al Padre. Aun cuando los que pretendían tener la dirección religiosa del pueblo no estaban dispuestos a aceptarle, Dios en su bondad seguía con pasos firmes tratando con el hombre. Pero le rechazaron. Llegó el momento en que todos contemplaron al inocente de pies ante los gobernantes. Llegó el momento cuando el inocente fue azotado cruelmente. Llegó el momento cuando el inocente Hijo de Dios fue escarnecido de manera tal que solo verle era suficiente para reconocer: este es inocente. Pero aquel rostro torturado y ensangrentado fue presentado ante el pueblo y todos a uno fueron capaces de decir: crucifícale, sea crucificado. ¿Sabe, apreciado amigo, amiga? La muerte de Cristo, Dios la permitió para que en su muerte fuese castigada toda la maldad y todo el pecado que haya en cada ser humano que esté dispuesto a reconocerlo. Y de manera asombrosa para con un mundo que merece el juicio de Dios, que hasta el día de hoy está sufriendo consecuencias del pecado, y que ese pecado ha hecho que seamos azotados en este tiempo por diversas plagas. ¿Sabe? Que ha hecho que aún de sus santos salvados, algunos hayan tenido que descender al sepulcro. Y qué maravilloso es que algunos que no son salvos todavía, Dios les preserve la vida para que se conviertan de las tinieblas a la luz antes que sea demasiado tarde. Y la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y leemos ahora allí en Hechos de los Apóstoles 17 y 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Aquella generación oía de los labios del Señor que la maldad será castigada. Y hasta el día de hoy la palabra dice que la maldad del hombre será castigada. Y que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio.
Pero en una forma que no podemos explicar con palabras humanas, Dios está dispuesto a perdonar al culpable y está dispuesto a extenderte el perdón a ti que escuchas esta hora. Pero Él manda a todos, en todo lugar, que se arrepientan. Debe haber un acto de contrición, reconocimiento de culpa para aceptar la obra de Cristo y su sangre derramada en la cruz a favor de un pecador que no merece nada de Dios. Pero que Dios en su misericordia está dispuesto a salvarle. Oh, si usted en esta hora viniera a Cristo y aceptara su gracia, usted quedaría excluido totalmente de esa sentencia de muerte. Cuando Dios dice que hará algo, lo hace. Y si Dios dijo que estaba establecido que su Hijo muriera en la cruz, y lo cumplió, también ha dicho que juzgará al mundo con justicia. El inocente que murió en la cruz será el mismo juez que juzgará el pecado de este mundo. Apreciado amigo, amiga, ven a Cristo. Acepta la muerte del inocente por el culpable. Este es el evangelio que se te anuncia entre tanto que tú estás en vida y que tu alma es conmovida por la palabra. Esto dice que Dios te está llamando, que Dios te está invitando para ofrecerte el perdón. Qué triste es rechazar el perdón que no merecemos para ir a recibir el juicio que sí merece el pecador. Quien esta noche te habla, un día reconocí mi culpa y un día abracé por la fe el perdón que no merecía, pero Dios lo otorgó por pura gracia y usted también puede ser salvo, salva en esta hora. Abra su corazón a Jesucristo como Salvador personal. Él está pasando por alto los tiempos de esta ignorancia. Solo demanda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Que Él te ayude y Él prospere su santa palabra. Amén.